Y dentro de la composición de funciones va a haber una que tenga una especial importancia, que va a ser lo que vamos a llamar función inversa, que si por ejemplo esta le llamo f y a esta le llamo g, a la inversa de una función la voy a llamar a la misma función, pero con un -1 arriba. Vamos a ver qué quiere decir eso de la función inversa. La función inversa es una que, cuando yo hago la composición, por ejemplo, vamos a ver aquí, si yo hago g compuesto con f, en el otro ejemplo puse f compuesto con g, ahora he puesto g compuesto con f, pues yo siempre, lo que sea, el numerito se lo tengo que aplicar siempre primero al que está más a la derecha. Es decir, esto sería g de f de x, ¿no? Esto quiere decir que como primero lo tengo que aplicar a la f, vamos a probar con números cualquiera. Si yo pongo aquí el 1, entraría aquí y me queda 3 por 1, 3, menos 5, menos 2. ¿Estáis de acuerdo? O sea, yo tendría que hacer ahora g de menos 2. Aquí entraría el menos 2 y aquí me quedaría menos 2 más 5 partido por 3. Menos 2 más 5 es 3, partido por 3 me quedaría el 1. ¿Bien? Es decir, yo aquí entrará el 1 y llega y sale el mismo número, sale el 1. ¿Eso pasa con todos los números? Pues hombre, si lo estamos llamando función inversa va a ser porque lo normal es que sea que si vamos a comprobar con otro, para ver que funciona con todos, si aquí entra el 2, aquí me quedaría 3 por 2, 6, menos 5, 1, aquí entraría el 1, y aquí me quedaría 1 más 5, 6, 6 partido por 3, 2 saldría el 2. Es decir, siempre entra y sale el mismo número. Eso quiere decir que g va a ser la que vamos a llamar la función inversa de f, porque entre el número que entre, al aplicar las dos funciones siempre sale lo mismo. Es decir, a g yo lo puedo llamar, que es una función que voy a llamar f-1. Y esto, aparte, es decir, que si yo hago f-1 compuesto con f aplicado a cualquier número, bueno, esto va a ser que siempre me va a dar el número que entre aquí. El número que entra aquí es el mismo que sale, el que entra es el mismo que sale. Y esta propiedad, además, de hecho, nos sirve en las dos direcciones. ¿Qué quiere decir que en las dos direcciones? Que yo puedo poner igual f de f-1 de x y también me va a dar x. Es decir, que si entra por este lado, vamos a poner, por ejemplo, el 3, si entra por aquí, vamos a poner el 4 para que me quede exacto, 4 más 5 partido por 3, 9 partido por 3, me quedará el 3, que cuando lo meto en la función f, fijaos que ahora estoy entrando por la de abajo, me quedaría 3 por 3 menos 5, 9 menos 5, 4. Exactamente lo mismo. Es decir, la función inversa es lo mismo, la hagas por la derecha o por la izquierda. Bien, entonces la función inversa es la que a cualquier número me asigna el mismo número. Claro, pero a mí lo que me interesa realmente no es solamente esto, sino cómo yo calculo esa función inversa. Entonces, vamos a ver cómo calcular esa función inversa, porque sí que es con una norma que siempre es la misma. Yo veo cualquier función, por ejemplo, vamos a poner una 5x menos 6. ¿Vale? Y yo quiero calcular la función inversa de eso. Como ya hemos dicho, la función se podría escribir como de estas dos maneras, ¿vale? Me voy a quedar de la manera de arriba, porque me interesa más. El proceso es el mismo. Yo aquí tengo la y igual a lo que sea, y quiero llegar a x igual a lo que sea, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Voy despejando esto, de tal manera que al final llegue a x igual a algo. Ahora el 5 que está multiplicando pasa restando y entonces x va a ser y más 6 partido por 5. ¿Veis lo que he hecho, no? Simplemente despejado justo al revés. Aquí estaba igual a algo, pues ahora voy a poner x igual a lo que sea. Pues la función f-1 va a ser la que le da la vuelta a esto. Ahora, cuando ya lo tengo despejado, donde está la y voy a poner x. Esta y me la cargo y pongo x. Y esa función de hacer el despeje al revés es justo lo que me va a dar la función f-1. Vamos a comprobar que realmente esto funciona con un par de ejemplos. A ver, vamos a poner, por ejemplo, pues, como siempre, el 1 que es el más fácil. El 1 me entra 5 por 1, 5, menos 6, 5 menos 6,
menos 1. Menos 1, menos 1 más 6, 5 partido por 5, 1. Funciona. Vamos a probar con un número negativo. Por ejemplo, el menos 1. Menos 1 más 5, perdón, menos 1 por 5, menos 5, menos 6, menos 11. Si aquí pongo el menos 11, entraría aquí y me quedaría menos 11 más 6 partido por 5, menos 5 partido por 5, menos 1. Justo. O sea que la función inversa de esta es x más 6 partido menos 5, ¿vale? Y con este razonamiento lo hacemos con todas las funciones cuando queramos calcular f menos 1. Independientemente de lo difícil que me pongan la función, yo lo que tengo que hacer es despejar y luego una vez que yo lo tengo despejado cambio la x, la y por la x, ¿vale? Vale. Otra cosa que me van a pedir de la función funciones son los puntos de corte con los ejes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer el punto de corte con el eje Y, todos estos puntitos, ¿qué van a tener en común? Que este puntito, por ejemplo, este sería 0, 1. Este será el 0, 2. Este, por ejemplo, podría ser el 0, menos 2. Todos, la coordenada X siempre va a tener 0. ¿Estoy de acuerdo? Todos los puntos que sean de corte, los puntos de corte con el eje Y, lo que tienen en común es que la X, la coordenada X, es 0. Es decir, si yo tengo una función cualquiera, la voy a poner de esta manera, y igual a x cuadrado menos 2x bueno, más 1, como sea, me da igual. Entonces, cuando yo quiero, como sé que la coordenada x tiene que ser el punto de corte con el eje Y, como yo sé que la coordenada x tiene que ser 0, sé que esto va a tener que ser 0 y que esto va a tener que ser 0. ¿De acuerdo? Pero si quiero hacer el punto de corte con el eje Y, significa sustituir x por 0. Entonces, si yo sustituyo x por 0, esto me queda 0 cuadrado menos 2 por 0 más 1, 1. Es decir, el punto de corte con el eje Y, en este caso, va a ser la coordenada x, ya la sé, que es el 0, 1. Mi función pasará por este punto, porque esto es 0 menos 2 por 0 más 1. Punto de corte con el eje Y es sustituir a x por 0. Y es el más fácil. ¿Cómo calculo el punto de corte con el eje X? Va a ser exactamente igual. Todos estos puntos tienen en común que la coordenada Y es 0. Entonces, van a ser puntos de la forma como sea, y aquí va a haber un 0. Eso quiere decir que yo, en esta función, donde tengo que poner el 0 es aquí. Y tengo que despejar esa ecuación. Esto lo sé despejar porque es una ecuación de segundo grado. Lo que yo tendría que decir es cómo calculo qué puntos hay. En este caso, como es de segundo grado, posiblemente pueda haber 2 puntos. Lo que yo tengo que resolver es esto, es decir, x igual a menos b más menos la b cuadrada de b al cuadrado partido por 2. Que esto me queda 2 más menos 0 partido por 2 me da 1, en este caso me da 1 que sería doble porque la raíz ha dado 0. Es decir, el punto me da un solo punto que sería el punto... ¿dónde estamos?
la x me va a valer 1 y la y me va a valer 0. Este es el punto de corte con el eje x, el 1, 0, que sería este. Bueno, ya sé que esto no tenéis todavía por qué saberlo, pero esto sería una cosa así, ¿vale? Esto es para hallar los puntos de corte con los ejes. ¿Bien? Vale. ¿Qué más cosas tenemos que saber? Según viene en el librito. Lo siguiente que tenemos que saber es, vamos a ver las funciones, para no tener que representarlas o que sea más fácil, vamos a ver si las funciones son simétricas respecto a algo. Y las funciones pueden ser simétricas respecto a dos cosas. Por una parte, puede ser simétrica respecto al eje y. ¿Por qué respecto al eje y y no respecto al eje x? Porque si fuera respecto al eje x, en un mismo punto me podrían dar dos soluciones, y eso dijimos ya que no era una función, era otra cosa que nosotros ahora no estamos dando. Entonces, tiene una de las opciones es que sea simétrica respecto al eje y, es decir, lo que haya por este lado sea exactamente igual que lo que hay por este. Y eso pasa en las funciones en las que yo digo que f de x va a ser igual a f de menos x. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tiene que ser exactamente igual, si yo tengo un punto, por ejemplo este, tiene que ser exactamente igual en este lado. ¿Estáis de acuerdo? Para que la función sea simétrica respecto a este eje. Si a esto le llamo x, 2, este será menos x, será menos 2. Esa función en este punto tiene que ser igual que en el otro punto, y eso es exactamente igual en cualquier punto que tú hagas de la función. El f de 3, que sería este, en el eje y tiene que ser exactamente el mismo que el f de menos 3. Y eso tiene una propiedad que es esta, simetría par. Un ejemplo de esta puede ser, por ejemplo, ¿por qué? Porque yo siempre, y este es el truquito, yo siempre que tenga exponentes que son solamente pares, cuando pongo f de menos x, eso quiere decir que donde hay una x tengo que poner un menos x. Pero todos los exponentes pares, las menos x las convierte en x. Como esto es exactamente igual que esto, esta función tiene simetría par. ¿Bien? Esa sería la simetría par. Y la otra sería simetría. ¿Qué otra simetría podemos encontrar? Respecto al origen. Simetría respecto al origen. Vamos a ver ahora esta cómo tendría que ser. Ya imagínate que yo cojo el punto 2, 2, esta sería mi f, y digo que eso tiene que ser lo mismo, como es simétrico respecto al origen, tiene que ser igual que el menos 2, menos 2. ¿Estáis de acuerdo? Porque todo tiene que ser simétrico respecto a este puntito, es decir, en este caso, mi f de x tiene que ser igual a menos f de menos x. Ahora, el f de 2 tiene que ser igual a menos f de menos 2. Es decir, igual lo vemos más fácil si el menos lo cambio de sitio y os lo pongo aquí. ¿Bien? Menos f de x tiene que ser f de menos x. ¿Vale? Porque yo tengo que f de menos 2 tiene que ser igual a menos f de 2. F2 es esta, si lo hago con menos se me iría al otro lado. ¿Vale? Entonces, esto quiere decir que esto es simétrico respecto al origen. ¿Y cuándo va a pasar esto? Esto me va a pasar en las funciones elevadas solo
a exponentes impares. En cuanto haya un par, no, porque cuando haya un par ya se me convierte en par, ya no es exactamente el contrario. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, esta función, veis que solamente está elevado a exponentes impares, el 3 y el 1, ¿vale? Cuando yo haga f de menos x, donde está una x tengo que poner un menos x, ¿estáis de acuerdo? Entonces esto me quedaría menos x al cubo, menos por menos más, ¿bien? Pero es exactamente lo mismo que si yo saco un menos, abro un paréntesis, saco un menos y abro un paréntesis, cambio todos los monomios que tenga, los tengo que cambiar de signo. Tengo que cambiar el de la x y tengo que cambiar el del 3. ¿Vale? Como si multiplicara por menos 1. Y esto resulta que es exactamente igual que esto. Por eso, esta función tiene simetría impar. ¿Vale? Sin embargo, vamos a ver un ejemplo para terminar de una función que no tiene ni simetría par ni impar. Que sería, por ejemplo, si yo tengo la función f y aquí ponemos x4, a ver, no ponerla tan grande, x3 menos x cuadrado más 1. Si yo ahora cambio f por menos x, esto me quedará menos x al cubo. Donde está la x tengo que poner menos x más 1. Este primero me queda menos x al cubo, este menos por menos más y este más. Y esto resulta que, está claro que f de x y f de menos x no son iguales, porque aquí hay un menos y aquí hay un más. Pero es que si quiero poner esto como negativo, y luego un paréntesis, tengo que cambiar todo de signo. Cambio el primero, cambio el segundo y cambio el tercero. En este me coincide. En este me coincide, pero en este otro no me coincide. Bueno, esto es que lo he hecho mal, pero vamos, aquí me queda menos x al cuadrado. Con lo cual aquí me quedaría un más, ¿vale? Menos x al cuadrado, primero es hacer cuadrado, que te queda más, y luego ya me queda el menos, ¿vale? Entonces me quedaría menos x cuadrado más x cuadrado menos 1, menos x cuadrado más x cuadrado menos 1. Está claro que esto no es distinto, esto es distinto que esto otro, ¿vale? Bueno, pues esta función no es ni par ni impar. Y simplemente ya, lo único que quiero que venga en el libro es lo que llamaban periodicidad de una función. Que de momento quiero que os quedéis que periódica significa que yo tengo por aquí una función de una manera, pues eso se me tiene que ir repitiendo a lo largo del tiempo. Siempre tiene que ser igual. ¿Eso qué significa? Que en este punto, vamos a poner que este es el 1, este es el 3, este es el 5, este es el 7, este es el menos 1 porque tiene que haber la misma distancia entre todos, pues la función en ese punto es igual que la función en el 3, en este caso 0, igual que en el 5, igual que en el 7, igual que en todos, igual que en el menos 1, igual que todos estos, ¿no? Pero es que si yo cojo lo del medio, resulta que la función f también va a ser lo mismo, es decir, f en el 0 va a ser igual que f en el 2, que en el 4, que en todos. Es decir, la función en cualquier punto, ¿vale? Va a ser igual que la función en ese punto una vez que le sume lo que yo llamo mi periodo. En este caso he dicho que es 2, vamos a decir k. En mi ejemplo, esta k sería siempre 2, porque f de 1 será igual a f de 1 más 2, f de 1 más 2 por lo que sea. Y que de eso solo puedo explicar la parte de continuidad, crecimiento y asíntotas, que de momento solamente os quiero que quedéis un poco con el concepto. Es el más fácil de todo porque es muy intuitivo y es visual. Entonces, aparentemente, bueno, si queremos estudiar continuidad, crecimiento y decrecimiento, pues bueno, tú ves una gráfica y evidentemente la función es continua en todos los puntos, menos en el punto, ojo, esto sí que es importante, es continua menos en el punto x igual a 3. Es decir, esto sería continua en todos los puntos menos el 3. Porque yo siempre me fijo en los puntos del eje X. Siempre me fijo en los puntos. Y cuando digo máximos y mínimos para el crecimiento y el crecimiento, siempre digo desde donde va hasta donde va. Por ejemplo, esta función, está claro que aquí va creciendo. ¿De dónde a dónde crece? Crece desde el punto menos 2,
hasta el punto x igual a 0 igual a 3. Y siempre pongo primero la x y luego la y, primero la x y luego la y. Salvo en los puntos en los que digo que es continua, que solamente lo hago con los puntos x. Entonces, esta función crece en estos puntos y yo digo que, por ejemplo, los mínimos pues van a ser este y este se podría considerar un mínimo, pero como no es punto porque el punto está aquí, ese no. Entonces, el mínimo sería en el punto menos 2 menos 2 y en el punto, en este caso, menos 4, 5 de la x menos 4 de la y. O sea, este sería relativo porque no es el más bajo de todos y este, en este caso, como es el más alto, se dice que es un mínimo absoluto. O sea, estas cosas son más o menos muy intuitivas. Pues ahora que igual, si quiero los máximos, pues máximo sería en el punto menos 4, 1, máximo relativo, máximo absoluto en el punto 0, 3. Este sería máximo absoluto. Y así con todos los que me den. Y luego las asíntotas. Las asíntotas tenemos de tres tipos: horizontales, oblicuas y verticales. La asíntota significa que la función se va a ir acercando a algo, a una recta. Aquí se va acercando a esta recta, que tengo que saber cómo esa recta, todas las rectas que son horizontales, la y tiene siempre el mismo valor. En este caso es igual a 0. Si fuera por aquí sería igual a 1. Si fuera por aquí, igual a menos 1. Pero siempre van a ser de la forma y igual a un valor, porque se van a aproximar a una recta horizontal. Cuando esa recta la pongo oblicua, esa recta ya es de la forma 2x más 1, 3x menos 8, lo que sea, pero es de la forma a por x más b. Ya va a haber una x, no va a ser como estas, que es a2, a3, a4, a un número. Aquí va a ser a una x más algo, menos algo, o en este caso, como en este caso, más nada, porque la curva se me va aproximando siempre a esta recta por un lado y a esta recta por el otro. Se va aproximando, esto está más dibujado, esto cada vez va a estar más cerca de aquí, y esto igual. Cada vez va a estar más cerca de aquí, no llega nunca a tocarse, pero cada vez más cerca. Y esas son de esta forma. Luego ya veremos a ver cómo las calculamos. Y luego están las asíntotas verticales, que es lo mismo, pero se va acercando a una recta. En este caso, las rectas verticales, igual que las horizontales son de la forma igual a algo, son de la forma x igual a un número. En este caso, x igual a 1. Pero si fuera por aquí, sería x igual a 3, aquí x igual a menos 1. Nosotros, a la vista del dibujo, como con las herramientas que vamos a ir teniendo más adelante, las iremos viendo. Bueno, pues nada más. Hasta aquí es el repaso de este tema. Y bueno, os pongo simplemente una última reflexión para que veáis que estéis haciendo con el tiempo libre, que tenéis mucho tiempo y tenéis ahora mismo la oportunidad de poneros al día en todo lo que queráis. Preguntarme cosas, preguntar dudas, si queréis que hagamos una videoconferencia de 1 a 1 me lo decís y buscamos un momento para hacerlo. Y bueno, pues vamos hablando porque otra cosa no, pero tiempo no podéis decir esta vez que no tenéis. Venga, un saludo a todos, hasta luego.